¿Le decimos a esta gente dónde vamos? Sí, ¿no? Sí, claro, claro, sí, Entonces, sí. pues, lo primero que hay que hacer es decirle qué hacemos en el coche hoy. Bueno, hoy nos dirigimos a la ciudad de los Reyes, Toledo, Toledo. La ciudad imperial. donde se supone que tenían que haber enterrado a los Reyes Católicos. Es cierto, claro, en San Juan de los Reyes, en el Panteón. Claro. Porque al final los enterraron en la Catedral de Granada. Bueno, pues un expreso deseo. Claro. En la Capilla Real, claro. Pero bueno, que está todo preparado para que se enterrasen ahí. En San Juan de los Reyes, sí, en Toledo. ¿Qué nos has preparado para hoy? Pues he preparado una ruta distinta, Vale. porque Toledo no es solo una excursión de un día desde Madrid, no es solo la catedral y el Alcázar, no es solo La Casa del Greco. lo típico, Claro. que sí, por supuesto, o sea, hay que visitarlo y es muy interesante y es fascinante y hay que volver una y otra vez a Toledo, pero Toledo es muchísimo más que eso, mucho, mucho más. Y yo lo que quiero enseñaros es el Toledo más desconocido, el Toledo oculto. Lo que el ojo no ve de Toledo. Odio esa expresión. Bueno, es verdad. ¿Qué otra cosa puede ver si no es un ojo? Bueno, a ver, Es que ya ¿qué está. expresión es esa, lo que el ojo no ve? Ya, pero es que hay mucha gente. ¿Quién lo va a ver si no? Sí, No pero es que el hay ojo. mucha gente que ve pero no observa. Eso es otra cosa. ¿Ves? Pues ya está. ¿Y por dónde se ve? Por el ojo. Hostia, me estás haciendo la envolvente, te lo juro, ¿eh? O sea... Muy bien, pues nada, cambiamos de sitio, ¿no? Cambiamos de provincia. Ya hemos llegado a Toledo. Estamos en Toledo. Sí. ¿Qué vamos a ver hoy en Toledo? ¿Qué nos vas a enseñar, Estrella? Pues para empezar, a mí lo que me gustaría hacer hoy es, bueno, primero, ¿por qué? ¿Por qué Toledo? ¿Por qué visitar Toledo? Como veníamos diciendo en el coche, Toledo no es únicamente una excursión de un día desde Madrid. Toledo no es solamente ir a ver la catedral, que es maravillosa, o el Alcázar, que es espectacular, o comprar en las tiendas de souvenirs de damasquinado. No, Toledo es mucho más. Toledo, desde que el rey Alfonso VI la recuperó para la cristiandad, Toledo se convirtió en un símbolo. Tanto musulmanes como cristianos en la época medieval tenían una especie de obsesión con Toledo. Era la obsesión de tanto cristianos como musulmanes de tener en su poder Toledo, por la fuerte carga simbólica que tenía la ciudad de Toledo. Es decir, esa obsesión en torno a una ciudad por parte de dos religiones enfrentadas, ¿qué nos recuerda? Toledo es, al fin y al cabo, nuestra Jerusalén. Claro. Es igual, es un símbolo similar. Era la ciudad de los reyes visigodos. Aquí fue donde el rey Recaredo abrazó el catolicismo. Y, en cierto modo, ese fue el germen de la idea de unidad de España que conocemos hoy como país. Entonces, todo eso sucedió en Toledo. Y yo, sinceramente, soy de la opinión de que Toledo es la verdadera capital histórica de España. Por todas estas razones y muchas más que es imposible abarcar en un vídeo corto. Muy bien, pues nada, ¿vamos a dar una vuelta? Sí, claro, por supuesto. Mira. Vamos a dar una vuelta por sitios no habituales. Muy bien, pues vamos para allá. Venga. ¡Hala! ¿Nos acompañáis? Bueno, pues aquí comienza nuestra ruta de hoy por el Toledo heterodoxo. Os propongo una ruta que se aleje todo lo posible de las rutas turísticas al uso. Y de los estereotipos de Toledo, ¿no? Por supuesto, O sea, porque tiene muchos. Las espaditas, todo lo que sea, las tiendas de Las souvenirs. esculturas, en fin. Exacto, sí. O sea, hoy nos vas a enseñar el Toledo mágico. Toledo mágico, el Toledo oculto, el Toledo Claro. heterodoxo, el que no suele estar en las guías. Aunque habéis notado, los que conocéis Toledo o sois de Toledo, que estamos en la plaza de Zocodover, que es el sitio paradigmático turístico de Toledo. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque quiero enseñaros una cosa que suele pasar desapercibida. A mí me encantó que me la mostrara un guía turístico, me parece muy curiosa, y una vez que me la mostró y la vi, ya no pude dejar de verla por el resto de lugares de la ciudad, sobre todo por las zonas de los puentes y las murallas. Y yo os la voy a enseñar ahora. En todo caso, yo siempre digo que hay varios Toledos que visitar. El Toledo de día, el Toledo de noche, que es fascinante, y el Toledo bajo tierra, que es aún más fascinante. Sea la que sea la razón por la que te trae a Toledo, busques lo que busques, vengas
tantas veces como vengas, nunca vas a conocerlo del todo, jamás, siempre hay algo que aprender. Yo he venido cientos de veces a Toledo, vendré cientos de veces más, si puedo, y todos los días y todas las veces que he venido he descubierto algo nuevo. Bueno, aquí estamos, mira, junto a Don Quijote y Sancho, claro, Los y protagonistas. aquí Rufio y... ¿Cómo se llama el caballo de Don Quijote? Babieca. Rocinante. Rocinante, Babieca. No, ese era el Cid. ¡Qué lío me he hecho! Ay, por favor, o que te tenga que dar clases yo a ti. Rocinante. Joder. Fíjate que te iba a decir Bucéfalo, que era el de Alejandro Magno. No, ala, Bucéfalo, no, ves, aquí estamos aquí, Rocinante. claro, Rocinante, Don Quijote, Y el Rufio y Sancho. Rufio, claro. Y bueno, y aquí por aquí están bueno, los molinos por ahí, bueno, eso, todo el mundo sabe cómo... Muy manchego. Muy manchego, sí, estamos En La Mancha. en la capital de Castilla-La Mancha. Sí. Y yo diría... Pero bueno, me lo guardo para más adelante. Vale, empezamos la ruta, Venga, vamos para allá. vamos. Bueno, seguimos en la plaza de Zocodover y aquí está lo que os estaba comentando antes, que es una cosa que suele pasar desapercibida. No sé si se aprecia bien, a lo mejor tienes que acercar la cámara. ¿Veis aquí hay una marca? ¿Eso qué es? Eso es una cruz tumular o tumularia. ¿Qué significa esto? Estas cruces eran muy comunes en el siglo de oro, que los duelos y retarse en duelo estaba a la orden del día, por honor, por el honor de una dama, por la afrenta que fuera. Cuando veáis una cruz como esta, que la zona de las murallas de Toledo está llena de ellas y de los puentes, significa que aquí hubo una muerte de alguien que se batió en duelo con alguien. ¿Por qué se ponían estas cruces? Porque en el siglo de oro los que se batían en duelo o se retaban en duelo eran automáticamente excomulgados, entonces no se les podía dar sepultura cristiana. Y la familia, como tampoco podía pedir misas por su alma, dibujaba una cruz así para conmemorarlos. Esa es la espada de Conan, ¿no? ¿Esta? ¿Esa no es de Conan? No tengo ni idea. Esta es la del rey Theoden. ¿Cuál? Esta. El rey Theoden. Y esa es Andúril, Y esa es verdad, esa es la de... Flame of the West. Esa es la de Aragorn. Sí. Y este es el cetro de Loki. Este es el cetro de Loki. ¿Esto qué narices pinta en Toledo? Vamos a ver. No sé. Mira, ahí los Cosas cuchillos de romanas. Arguiñano también. Mira. ¿De quién era esa armadura? ¿De Máximo? Hombre, Esa no es la de Máximo. esa que llevaba 2 caballos, la de Máximo. Aparte, esto es de un hoplita. No es que lleva el penacho ese así, eso es un hoplita griego. Joder, estás hablando en un idioma que no te entiendo nada. Bueno, otra paradita. Otra paradita. Enfrente de la Catedral de espectacular Catedral de Toledo con sus 3 coronas, la Catedral Primada de Toledo. No es cualquier catedral. Para mí una de las más bonitas de España, ¿eh? Yo es que soy muy del gótico de León. Sí, he del dicho gótico para mí puro. una de las más bonitas. Vale, y para mí, a ver, estamos aquí intercambiando impresiones góticas, Sí. ¿vale? Vale. Sí, es espectacular. Lo que pasa es que la de Toledo quizá no llama tanto la atención a primera vista como la de León o la de Burgos, porque está como más abrazada, ¿no? Como envuelta en el casco antiguo y no está, a lo mejor no se nota que esté tan en alto como la de León o Burgos, por ejemplo. Bueno, que me pierdo, porque a mí me pones una cosa gótica por delante y me pierdo. Hemos venido por una calle hiperturística, que es la calle del Hombre de Palo, pero ¿quién era ese hombre de palo? El famoso hombre de palo. ¿Quién era? ¿Quién era? No tengo ni idea. El hombre de palo era un autómata, era una invención, una creación, un señor mecánico que lo creó un relojero italiano que se llamaba Juanello Turriano, que era el relojero del emperador Carlos. Muy bien. Y de hecho, en su retiro a Yuste, donde ya falleció el emperador Carlos, llevó a Juanello Turriano con él. ¿Por qué este señor era tan importante? ¿O por qué se llama esta calle con el nombre de su invención, de su autómata? Porque Juanello era un señor muy imaginativo, muy adelantado a su tiempo. Toledo está, ya has visto las cuestas que hemos tenido que subir para llegar hasta aquí. Sí. Toledo está en un risco rodeado por el río Tajo y todo el casco antiguo está muy alto, está situado muy alto, con lo cual siempre ha habido el problema de cómo traer agua a Toledo. Claro. Pero este señor, Juanello Turriano, tuvo una idea genial, creó un artilugio que era capaz de salvar el desnivel. Juanello Turriano era, en realidad no relojero, pero era un inventor. Pasó al servicio cuando Carlos I falleció en Yuste, él falleció de paludismo. Y se dice
la historia de la historia cuenta que Juanelo, que fue con el Ayuste, inventó una forma de estancar el agua para tener agua corriente en Yuste, al lado del monasterio. ¿Qué pasó con eso? Que atrajo muchos mosquitos, el agua estancada, claro. el agua, claro, el lago. Claro. Y uno de esos mosquitos, los más seguros, que picase al emperador y murió de paludismo. Claro. Entonces ahí cayó en desgracia. Juanelo se le Ya. echó la culpa. Felipe II, el hijo del emperador, nunca quiso pagarle lo que le debía, deudas heredadas de su padre. Al final, conclusión, de haber sido todo, este hombre, inventor para el emperador a lo más alto de la creme de la creme de la época, pasó a caer en desgracia, murió en la indigencia más absoluta. Y bueno, pues de ahí el hombre de palo famoso era una invención, no era una persona realmente, era un autómata. Era un autómata. Bueno, de lo que es el ciclo del agua y todo eso teníamos que haber aprendido bastante de los musulmanes, que eran unos expertos trayendo agua, ¿eh? Eran unos enamorados del agua. Eran, sí, su ingeniería hidráulica era de lo mejor de la época. Claro. Es fascinante estudiarlo, y su forma de integrar el agua en sus construcciones, que el máximo exponente, por supuesto, es la Alhambra de Granada, es maravillosa. Por cierto, vamos a hacer un vídeo, se me ocurre, vamos a hacer un vídeo sobre los grandes inventores desconocidos españoles. Por supuesto. Que hubo muchos. Muchísimos. Tú el otro día... Bueno, Juanelo no era español. Juanelo, sí, pero luego tú el otro día citaste a uno, que era el inventor del traje de astronauta. Emilio Herrera. Exacto, y o sea hay muchos otros, Torres Quevedo, madre mía, tantos otros. Sí, Juan de la Cierva. Tantos otros. O sea que vamos a hacer un vídeo sobre los grandes inventores españoles que... Olvidados. Y que se llevó la fama a otra gente. Olvidados, sí. O sea que, bueno, pues nada, por favor, ¿me puedes explicar qué es esto? Bueno, Estella, ¿nos explicas qué es exactamente esto? Que lo he visto en muchas esquinas de fachadas. Pues en Toledo esto se ve mucho, también en otras ciudades históricas, en Córdoba, por ejemplo, a nada que os fijéis en las casas lo veréis. Esta bolita en la esquina indica que dentro de esta casa, bueno, esto ahora es un restaurante, sí, claro, pero, claro, sí. Esto indica que dentro de esta casa había agua, había un pozo con agua del cual se podía extraer agua para consumir, para el consumo humano. O sea que cuando veamos esta bolita en alguna esquina, eso quiere decir que por aquí pasa un pozo. Eso es. En esta casa, dentro de esta casa, hay un pozo del que se puede recoger agua. Qué fuerte, ¿cuánto sabes? Otra parada en nuestro recorrido por el Toledo heterodoxo. ¿Dónde estamos? Estamos en la fachada del convento de Santa Isabel. ¿Y por qué me he parado aquí? Aparte de porque es una fachada gótica fascinante, tiene los leones y los castillos de Castilla y León, tiene una banda, veis que tiene un escudo con una banda diagonal, que eso yo creo que debe de ser la banda real de Castilla, que eso tiene una historia fascinante que os contaré otro día, la banda real de Castilla, pero esta fachada tiene dos elementos muy interesantes y que solamente puedes apreciar o saber qué significan si eres un iniciado, si tú tienes el código para ver y comprender lo que tú estás observando delante de ti. Tiene, como veis, bajo el dintel principal, tiene a ambos lados dos figuras que son dos demonios, son dos figuras fantásticas, terroríficas. La función de esas figuras es sirve un poco de advertencia, ¿no? Antes de que traspases este umbral. Pero arriba, bueno... ¿En la punta del arco te refieres? Sí, a los lados del arco apuntado, arriba del todo, la figura de la izquierda, hay dos figuras encuadradas en un rectángulo. La de la izquierda no se ve bien, es exactamente igual que la de la derecha, lo que pasa es que están en espejo. La derecha es un centauro, claro, como ves, claro. Es un centauro, no parece una figura extraña. En la Edad Media se representaban muchos signos parecidos, pero si yo al centauro le pongo un arco, ¿en qué se transforma? En un centauro con arco. ¿Qué es? ¿Qué es? Un Sagitario. Ah, un Sagitario. Un signo del zodíaco. Muchas construcciones medievales tienen también signos del zodíaco. La catedral de Amiens, por ejemplo, en Francia, tiene en su portada los símbolos del zodíaco maravillosos. Sin embargo, esta portada, esto es un convento, y siempre ha sido un convento. El convento de Santa Isabel nunca ha tenido ninguna otra función. Sorprende un poco ver este tipo de imágenes en un convento, claro, en una construcción eclesiástica. Esas imágenes, tanto las de abajo, las figuras monstruosas, por así decirlo, o fantásticas, como los sagitarios de arriba, cumplen una función específica, que yo te he hablado de esa función en algún momento. La función apotropaica. Correcto. ¿Qué significa eso?
Pues de proteger, para proteger. Exacto. Es igual que si tú pones en tu casa una maderita para colgar las llaves que pone que el Señor proteja esta casa, que Dios bendiga esta casa, o un San Cristóbal en tu coche, papá no corras. San Cristóbal ya sabes que es el santo patrón de los viajeros, de los conductores. La aldaba de las puertas. La aldaba también, Claro. cumple una función apotropaica, Claro, efectivamente. era la mano de Fátima. Eso es, Claro. eso es. Pues seguramente es eso lo que representa esos símbolos ahí. Protección, ¿no? Protección de carácter mágico. Ya. Que ahora este es el convento de las clarisas franciscanas. Siempre ha sido un convento este edificio, por eso sorprende tanto encontrar esa simbología Claro. tan mágica, pagana, un poco esotérica, por así decirlo, de los signos del zodíaco. A mí me parece fascinante, y símbolos como este hay en Toledo por todas partes, solamente hay que saber Verlos. mirarlos y saber qué estás viendo. Claro, es que hay que ir con la visión de 4K, 4 dimensiones. Claro, normalmente solo utilizamos 2. Eso es como muy mundano. Yo te estoy hablando de cosas un poco más celestiales, y tú me hablas de cosas muy terrenales. Claro, bueno, ya está, yo soy terrenal. Muy bien, ¿Seguimos? ¿nos explicas qué es esto? Vale. Bueno, no nos hemos movido de la misma plaza en la que estábamos hace un momentito, pero queríamos enseñaros esta otra vista. Nos hemos cambiado de perspectiva. Sí, Santa Isabel está aquí, y aquí detrás tenemos la Escuela Oficial de Traductores de Toledo, que ahora depende de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esto es el antiguo palacio del rey Pedro I el Cruel, se le conocía como Pedro I el Cruel, a todos os sonará, y más los que tenemos ya una edad, cierta serie de televisión que vimos cuando éramos pequeños. El caso, no se sabe si la Escuela de Traductores de Toledo, la escuela famosa medieval, se emplazó aquí o no. A mí me gustaría creer que sí, porque este palacio es una maravilla. ¿Qué era la Escuela de Traductores de Toledo? La Escuela de Traductores de Toledo se convirtió en un foco de conocimiento medieval, de conocimiento que se almacenaba, se atesoraba y se transmitía también. Aquí venían sabios, eruditos, humanistas de todo el mundo a copiar obras, sobre todo de la antigüedad clásica, griegas y árabes, que no había en ningún otro sitio y que aquí se conservaban y se permitía copiar. Las obras principales que había era, como digo, de la antigüedad clásica, griegas. Eran obras escritas en griego que habían sido posteriormente traducidas al árabe. Gracias a que los árabes hicieron esa copia, han llegado hasta nosotros esas obras. Y después se empezaron a traducir a otros idiomas, como latín, por ejemplo, y luego a idiomas más comunes, digamos, de andar por casa, el latín vulgar y otros que surgían en ese momento en toda Europa. La Escuela de Traductores fue, por tanto, un foco muy grande del conocimiento medieval, donde acudía gente de todas partes, pero en Toledo hubo otra escuela más extraña, porque una escuela de traductores, bueno, es algo novedoso en la Edad Media, pero no inusual. Había muchos scriptoriums en los monasterios, pero aquí hubo otra escuela de otro tipo de conocimiento, una escuela de nigromancia o necromancia más bien. Escuela de la magia. Escuela de magia negra. Magia negra, nigromancia, sí. Nigromancia. Que eso es otro dato fascinante sobre Toledo y que la hace muy especial, porque este es, digamos, la transmisión del conocimiento ortodoxo y aquel era el conocimiento heterodoxo. Ciencias ocultas, la alquimia, etc. Joder, qué interesante, ¿no? Muy bien. ¿Seguimos? Por cierto, ¿cómo me mola tu...? Mi bolsa, hombre, por supuesto. Mira qué bolsa. La bolsa corporativa, hay que irla enseñando por todo Toledo. Enseñando el canal. Por favor. Cómo mola aquí con el Fili, mira, Que Fili. sí, es buenísimo. Ay, por favor, qué cosa más mona. Hala, seguimos, ¿no? Seguimos. Mira, ¿sabes lo que significa cuando ves una cruz como esta por fuera, en un muro exterior de una iglesia? Pues no, la verdad. Significa que el altar está justo detrás, por dentro, claro. O sea que cuando veamos ahí una cruz ahí, quiere decir que detrás está el altar. Exacto. O hay un altar, a lo mejor el mayor no puede ser porque los ábsides están aquí a la derecha, pero aquí debe de haber una capilla con un altarcito también, por dentro. Estamos en otro de los lugares habituales de las rutas normales que recorren Toledo, que sería la catedral, esta maravillosa catedral gótica que es una de las más grandes de España. Tiene una doble girola, es espectacular por dentro, su famoso transparente, etcétera. Bueno, espectacular, una visita obligada. Pero como estamos haciendo una ruta diferente, yo os quiero llamar la atención sobre un elemento distinto.
de esta catedral, de la portada de esta catedral. Como estáis viendo, en la fachada hay una fila de personajes tallados en piedra. Eso representa la última cena. Claro, los Jesucristo apóstoles. con los 12. apóstoles. ¿Qué particularidad tiene? Porque esta imagen, esta iconografía la hemos visto 1000 veces, la última cena, la representación. Es la única representación de la última cena que se conserva, que está hecha en piedra. Es única en España. Y quería que prestaseis atención a esa imagen. También llama la atención esta fachada, que parece como si estuviera sin acabar, porque tiene una torre gigante que llama muchísimo la atención, que es Sí, la que ¿verdad? tiene las 3 coronas, y al lado tiene una torre pequeñita sobre una de las capillas. Ahí debería haber ido otra torre igual de grande, pero en este lado de la fachada, cuando empezaron a construir la segunda torre, se dieron cuenta de que el suelo no era firme del todo y no iba a poder soportar tanto peso, entonces se hizo una torre más pequeña. Dentro de esa torre, justo debajo, está la capilla mozárabe de la catedral, que tiene la particularidad de que en ella se celebra una misa mozárabe, por el rito mozárabe, que es anterior a nuestro rito católico actual, todos los domingos, y podéis venir, es gratuita. Por supuesto, podéis acceder a la catedral para esa misa de forma gratuita y yo os la recomiendo porque es una liturgia muy bonita. Es distinta a la que conocemos, es en latín, pero gracias a Dios te dan un librito para irla siguiendo, entonces no te pierdes. Bueno, es que el atractivo de todo esto es que escucharlo en el idioma original. Efectivamente. Claro, es que si no... Y es misa por el rito mozárabe. Claro. De todas formas, en esto de las catedrales góticas normalmente solían respetar siempre la simetría, ¿no? O sea, las catedrales eran simétricas. Bueno, hombre, la simetría siempre se ha considerado un símbolo de perfección. Claro. Todo lo que se ve en una construcción medieval está ahí por un motivo. Nada está puesto al azar, nada está ubicado en un edificio medieval, tanto románico como gótico, por azar, en absoluto. Todo tiene su porqué. Bueno, y estamos aquí al lado del Tajo, ¿no? Claro, esta escultura de metal que está en la plaza de la catedral representa el río Tajo y de vez en cuando veréis, bueno, yo creo que lo habéis podido ver al principio del vídeo, ha ido cambiando el caudal, tenía más agua, menos agua, representa el río Tajo. Y por la noche, cuando se llena un poco más de agua, que es cada intervalos muy cortitos, lo podéis ver, se refleja la catedral iluminada y es de verdad una maravilla verlo. Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, pues seguimos. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde nos llevas? Pues ahora, poquito a poco, os voy a ir llevando a mi terreno, que es al barrio Templario. Al Templario. A mi terreno. Muy bien. Fíjate ese pajarillo cómo se está ahí bañando. Claro, es como el Tajo de verdad. Anda. Como si fuera el Tajo. Qué bien. Ahí hay otro. Sí, no, se están pegando un chapuzón increíble. Qué graciosos, ¿eh? Muy bien, pues nada, seguimos, ¿no? Venga. Mira, una cosa muy curiosa sobre la Catedral de Toledo. Dime. Refleja a la perfección lo que es Toledo. La superposición de épocas y de gentes que han vivido aquí. Porque tú ahora ves esta maravillosa catedral gótica, que por cierto arriba tiene la campana que la apodan la Gorda, que es la más grande de la cristiandad. Allá arriba, ¿no? Sí, que según la leyenda, bueno, costó Dios y ayuda subirla ahí porque no cabía por donde tenía que caber, en fin. Tiene que pesar unas toneladas. Un follón. Cuando se sube a la torre la ves justo, sales justo debajo de la campana gorda. Se partió, la primera vez que la tocaron, se partió. Y nunca más ha vuelto a sonar, porque una campana cuando se raja es irreparable, ya no se puede hacer nada. Lo que te quería comentar de la catedral es que refleja muy bien la superposición de épocas y gentes que han poblado Toledo desde tiempos inmemoriales. Porque la catedral gótica que tú ves ahora está construida sobre la antigua mezquita Aljama, o la mezquita principal de Toledo, que a su vez estaba construida sobre la antigua iglesia visigoda de Toledo, que a su vez estaba emplazada sobre un templo romano, que a su vez estuvo emplazado sobre un ninfeo. Es un ninfeo. Un ninfeo era un templo, bueno, también pagano, de adoración. Todo esto gira en torno a un manantial natural de agua, que se sigue conservando a día de hoy en el claustro de la catedral. Muy bien. Aquí está una de las puertas laterales de la catedral, ¿no? Sí, por aquí se empieza la visita turística con subida a la torre si quieres o no, porque eso es opcional. Solo un breve inciso en la ruta, para que lo tengáis en cuenta si no lo conocéis ya. Si os gusta el Toledo oculto, heterodoxo, como el que estamos mostrando hoy, muy por encima. Si os gustaría conocer Toledo de noche de una forma distinta, os recomiendo las rutas de Paseos Toledo Mágico porque son lo mejor.
os van a mostrar Toledo de una forma que nadie más os va a mostrar. Vais a alucinar como aluciné yo y he alucinado tantas veces en sus rutas, y aparte de hacer las rutas con ellos, podéis entrar en su sede, que es el Museo de la España Mágica, donde os esperan más de una sorpresa. Otra pequeña parada en un sitio que no puedo dejar de mencionar. Estamos en la fachada del antiguo Colegio de Infantes, que hoy es el Museo de los Tapices, que estaban antes en la catedral. Pero para mostrar más de ellos, porque ya no cabían donde estaban visibles la catedral, los han traído aquí. ¿Por qué me paro aquí? Porque en este museo hay un tapiz que es absolutamente fascinante, es maravilloso y es intrigante. Es un tapiz medieval, obviamente, tardó medieval ya, que se llama el tapiz de los astrolabios. ¿Qué representa? Es la representación medieval de la concepción del mundo que se tenía, del universo que se tenía en el medievo. En el centro, lo primero que nos llama la atención es una esfera muy grande, es una especie como de rueda. La rueda es un astrolabio y si nos fijamos bien, en el centro tiene la estrella polar. A la izquierda, esa rueda, que es realmente un astrolabio, tiene una manivela que está accionando una persona. Esa persona es Dios. Dios como el motor inmóvil que mueve el mundo. Dentro de la esfera se representan criaturas fantásticas, también se representan signos del zodíaco, algunas constelaciones y estrellas muy predominantes, y también se muestran algunas de las artes y ciencias que se estudiaban en el medievo, como la poesía, por ejemplo, la literatura o la matemática. Fascinante, tenéis que verlo. Si venís a Toledo, no dejéis de venir a este museo. Colegio de los Infantes. Exacto, en la calle del Barco, al ladito de la catedral. Muy bien. Mira, Ya. sin pecado concebida. Sí, claro, porque esto sería, yo qué sé, antes de colegio sería otra cosa. Después de unas cuantas cuestas que han costado, aquí estamos arriba, ¿no? Y todavía hay que seguir subiendo. Sí, porque nos hemos adentrado en el barrio templario, que está en la zona más alta del casco antiguo. Eso no es casual, ahora hablaremos de eso. Para subir al barrio templario, esto hay que ganárselo con una subidita, sea por donde sea que tú vienes al barrio templario, vas a tener que escalar, vas a tener que subir una cuesta. Aquí hay nombres de calles muy curiosos. Bueno, me estoy adelantando. Primero, ¿dónde estamos? Estamos en la Plaza del Seco, y esta casa se la conoce como la Casa del Temple. Lo más seguro es que aquí la orden tuviera su sede, sus archivos, porque cerca de aquí, que va a ser la siguiente parada, está lo que fuera su centro espiritual, que era la iglesia de San Miguel el Alto, que está también en la zona más alta del casco antiguo. Aquí, al lado, bueno, esta casa está documentada, los cimientos son del siglo X, de la época califal, es una casa que tiene muchísima historia medieval. Al lado, en un edificio que ya no se conserva, se emplazaba la antigua botica templaria, que tenía una alacena de yesería de estilo mudéjar maravillosa, que con la destrucción de ese edificio no se destruyó. Se exportó, entre comillas, al Museo Victoria and Albert de Londres. Ah, claro, ahora entiendo cuando dices se exportó, ¿no? Y se conserva allí. Yo creo que se expolió. Bueno, si la casa ha desaparecido, la alacena habría desaparecido también, Claro, así que claro. tampoco, bueno, en fin, se puede ver, ha sobrevivido y se conserva en el Museo de Londres, en el Victoria and Albert. Las cruces paté que veis en la fachada son modernas, esas no son de la época templaria. Esas, ¿no? Sí. Esos circulitos, ¿no? Esos sí, metálicos. Son las cruces paté. Se llaman paté o patadas, que son las cruces características de la Orden del Temple y otras órdenes, como los hospitalarios también las tenían. Son cruces de 8 puntas, y esas 8 puntas representan las 8 beatitudes y los 8 idiomas que se hablaban en la Europa occidental de esa época. Claro, por eso antes decías tú que todo tiene su sentido, Todo, ¿no? todo, en el medievo, absolutamente toda la simbología, toda la ubicación de cada una de las piezas de una construcción, de una escultura, de una pintura, tiene su porqué. O sea que la cruz de los templarios, que acaba en piquitos, cada uno de esos piquitos es una de las beatitudes. Beatitudes, 8 beatitudes o los 8 idiomas que se identificaban en la Europa occidental, pues la lengua de Oc, el latín, etc. No los voy a nombrar los 8 porque para empezar no me acuerdo de ellos de memoria, pero bueno, que si buscáis la cruz paté y su simbología, también si ya le damos un poco de dimensión esotérica, que suele pasar mucho con el temple, también hay gente que ha querido ver, historiadores y aficionados a la historia, pues como puedo ser yo, que han querido identificar en esas 8 patitas de la cruz más su centro, porque Sí. la cruz no deja de ser un eje de coordenadas. Claro.
a los 8 caballeros fundadores, más el gran maestre fundador de la orden, ¿Qué se llamaba? Hugo de Payens. Muy bien, ¿ves? Uf, Muy bien. casi me pillas. Claro. Sí, sí. Oye, pues muy bien. Y una cosa que te iba a decir, ¿y la tau qué representa? Porque eso también tiene simbología templaria, ¿no? Bueno, la tau no es que sea simbología templaria, la tau es una cruz muy antigua, es simplemente Una una T. T, la T del Una alfabeto griego, pero también la cruz, seguramente así era la cruz en la que se crucificó a Jesucristo. Los templarios la utilizaron mucho. En el castillo de Ponferrada, por ejemplo, que es 100% templario, se ven muchas taus. Yo tengo una tau de madera que le tengo mucho cariño y siempre que he hecho el Camino de Santiago la llevaba Te la conmigo. pones, ¿no? Sí, siempre. Muy bien, pues nada, hay que seguir subiendo Sí, hasta San Miguel. San Miguel el Alto, San Miguel siempre está en lo más alto. siempre. Pues nada, vamos para allá. Lo explico en San Miguel, Vale, que no se me olvide. hala. Mira los cigarrales ahí al fondo. Los cigarrales que son el equivalente a los cármenes en Granada. Los Cármenes. Claro, los cármenes son las fincas estas, se llaman los cármenes. Ay, no lo sabía. ¿No sabías eso? No tenía ni idea. Claro, los cortijos en Extremadura. ¿Ah, sí? Claro, Cármenes, no había los oído Cármenes. eso. Nunca había oído eso. pues sí, claro. ¿Y por qué se llamará así esa zona de Madrid, los Cármenes? Como que de Madrid. Hay una zona en Madrid que se llama Los Cármenes, Ah, un sí. barrio. ¿Sí? Bueno, no sé. Cortijos, cigarrales, cármenes, y luego en Cataluña son las masías. Madre mía, esto ya no... Por favor, Mira, mira, te voy a enseñar una cosa que hay. a ver. ¿Qué es esto? Casa del Candil. La casa... Ah, mira un candil ahí. Sí. Aquí en esta casa, antes la incluían en las rutas nocturnas, aquí hay una cueva alucinante. ¿Sí? He tenido la suerte de visitarla antes de que ya no se pudiera abrir al público, es La Caña. La casa Es de los la candiles. hostia con H. Ah, es la hostia con H. La Casa del Candil. La casa del candil. Bueno, ¿eso es San Miguel? ¿Seguimos? Sí. Bueno, ¿este ya dónde estamos? Estamos en la entrada de la parroquia de San Miguel el Alto, que es uno de los puntos más elevados, yo diría que el más elevado de todo el casco antiguo de Toledo. Este era el centro espiritual de la Orden del Temple en Toledo. Los templarios eran muy devotos de San Miguel, también de San Juan Evangelista y también en parte de San Bartolomé, pero sobre todo San Miguel. ¿Por qué? Porque San Miguel, ¿cómo se representa San Miguel? Pues San Miguel, el arcángel San Miguel se representa él, o sea, de pie, con una espada y pisando un demonio. Matando, pisando. O matando a un, demonio. sí, Exacto. intentando matar a un demonio. San Miguel es el príncipe de las milicias celestiales y aparte es un arcángel, entonces responde a la perfección al ideal de caballero medieval y templario que perseguía la Orden del Temple, con lo cual es frecuente ver iglesias templarias bajo la advocación de San Miguel. Has dicho muy correctamente que a San Miguel se lo representa matando al demonio. A veces una serpiente, pero bueno, normalmente es un demonio. Si tú te das cuenta, para llegar hasta aquí, tan arriba, en Toledo hemos tenido que pasar por encima, entre comillas, de la calle, del Callejón del Diablo. Yo no creo que eso sea casual. San Miguel está por encima del Callejón del Diablo y yo no creo que sea casual. Por eso se le representa encima del diablo, del demonio. Claro, siempre lo está pisando, Claro. Pero aparte de representársele de esa forma, como el príncipe de las milicias celestiales, también se le representa de otra manera, se le representa con otro atributo, que es la balanza. La balanza con la que se pesan las almas de los difuntos y se emite el juicio de valor, por así decirlo, mediante el cual se decide si ese difunto, su alma, va al infierno o va al cielo, o se queda en el purgatorio. Ya. Y también esta iconografía de la balanza y el pesado de las almas no te trae a la mente otra iconografía muy anterior a la medieval. Osiris. Osiris, al dios egipcio de la muerte, efectivamente, también se le representaba con una balanza como un juez, por así decirlo, de las almas de los difuntos. Yo creo, no soy historiadora, solamente soy aficionada, pero yo creo que la iconografía que conocemos ahora de San Miguel, sobre todo en esa dimensión de juez del difunto, del alma del difunto, yo creo que es un poco una mezcla, es un sincretismo de otras religiones anteriores, es una mezcla de otras creencias anteriores. Y
nos ha llegado hasta nuestros días en iconografía cristiana reflejado así, como el príncipe de la milicia celestial, que además es el juez de los difuntos. O sea que San Miguel era un psicopompo. Exacto, era una figura, un personaje, no me gusta llamarlo, pero es una figura que acompaña al difunto en su tránsito hacia la otra vida. Eso es un psicopompo, efectivamente. Muy bien. Pues yo creo que acaba aquí nuestra ruta por Toledo, ¿no? En lo más Toledo alto. de lo más alto. En lo más alto. Mira, estamos viendo aquí un poquito la torre. La torre que es maravillosa. La torre que es maravillosa y bueno, pues aquí acaba nuestra ruta por Toledo, el Toledo que normalmente la gente no está acostumbrada a ver. Sí. Y nada, que esperamos que os haya gustado este vídeo y como siempre, suscribiros al canal, le dais al me gusta, a la campanita y bueno, y la siguiente parada yo creo que... ¿Qué te parece Segovia por ahí, no? Segovia también tiene magia, ¿eh? Mucha. Segovia. Es una magia distinta a la de Toledo, pero también es una ciudad fantástica, fantástica. Muy bien. Por cierto, aquí decías antes, como decías antes, aquí ¿Sí? también está el altar. Aquí habrá un altar de una capilla. Bueno, yo he estado aquí, he logrado entrar en misa porque es realmente difícil encontrar esta iglesia abierta, pero aquí detrás había una capilla, si mal no recuerdo, y había en esa capilla una pila bautismal de piedra negra, de color negro, sobre una base de 8 piedras en forma radial. El 8. Eso tampoco es casual. Las 8 beatitudes. Exacto. Joder. Si es que todo tiene sentido, Todo, ¿no? todo, absolutamente todo. Muy bien. Todo está conectado. Sí. Bueno, ¿no nos despedimos o seguimos Sí, aquí? venga. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos.